buenos días, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. Y les voy a pedir, por favor, que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos. Y pidamos al Señor su dirección, su guía en esta preciosa mañana, que sea su Espíritu Santo hablándonos su palabra y hablándonos al corazón. Oremos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por permitirnos estar aquí en tu casa. Es un privilegio tan grande, Señor, de poder servirte, de poder alabarte, de poder, Señor, compartir lo que tú nos has dejado, Señor, en esta palabra bendita que nos edifica, nos transforma y, Señor, nos ayuda a tener mayor amor hacia ti, mayor reverencia, Señor, hacia ti, que nos invita al arrepentimiento y nos invita a la santidad. Oh Dios, estamos un grupo de tus hijos aquí, algunos amigos también nos acompañan y te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo por medio de este pasaje nos hable a todos. Solamente tú conoces las necesidades particulares de esta iglesia y te ruego, Señor, que tú seas tocando nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, bendito Dios. Amén y amén. Preparemos el camino del Señor. Preparemos el camino del Señor. Es el tema que hemos titulado a este mensaje. Y como ustedes saben, hemos estado exponiendo todo el libro de Jonás, pero el día de hoy iniciaremos una nueva serie de predicaciones basadas en este evangelio, en el evangelio según San Marcos. Yo sé que va a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Estamos estudiando este evangelio todos los días miércoles, despacito. Pero el Señor ha puesto en nuestros corazones el poder predicarlo también a toda la iglesia, para que todos estemos empapados y podamos aprender juntos lo que el Señor por medio de su Espíritu Santo nos dice. Curiosamente, este autor o este escritor es uno de los personajes de quien se habla muy poco en la Biblia. No tenemos tantos detalles. Pero gracias al Señor, en el libro de los Hechos tenemos un testimonio muy particular acerca de este joven. Y algo que nosotros vemos es que Pablo y Bernabé estaban muy entusiasmados de predicar el evangelio y hacían algunos itinerarios para poder llegar a los gentiles. Y un día Pablo y Bernabé se proponen tomar a este joven que se llama Juan Marcos. Lo conocemos como Marcos, pero su nombre completo es Juan Marcos. Y lo toman para que vayan de viaje de misiones a Antioquía. Y parece que algo que no se narra específicamente en el libro de los Hechos sucede de tal forma de que este joven Juan Marcos como que se desanima, ¿no? Y lo que hace es que abandona la misión que tenían con Pablo y Bernabé y se va a su casa. Más adelante, cuando Pablo y Bernabé quieren emprender su segundo viaje misionero, Bernabé nuevamente tiene esperanza de que su primo, Juan Marcos, pueda acompañarlos, pero el problema es que Pablo parece que había quedado un poquito resentido. Y le dice, Juan Marcos no nos va a acompañar en este segundo viaje misionero. Para que vea que también entre los apóstoles a veces habían un poquito de resentimiento. Y lo que sucede es que Bernabé no se pone de acuerdo con Pablo y decide simplemente irse con Juan Marcos por un lado y Pablo toma a Silas por otro. Cada uno como que se fue por su cuenta, se dividieron en cierto sentido. Pero algo muy interesante que vemos en la palabra del Señor es que
la segunda carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4, en el versículo 11, Pablo ha cambiado su perspectiva acerca de este joven. Un joven un poco temeroso, un poco inmaduro, pero ahora Pablo reconoce que Juan Marcos le es útil, le es necesario, es una bendición para su ministerio. Y le escribe a Timoteo y le dice: tráemelo a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio, para las misiones, para la predicación de la palabra del Señor. Fíjense ustedes cómo son los inicios de este joven. Y a veces esos inicios también pueden ser los nuestros. Un joven que luego fue escogido por Dios para traernos a nosotros el mensaje del Evangelio por medio de este Evangelio según San Marcos. Algo muy interesante que nos dice un autor de historia, dice que uno de los padres de la iglesia, llamado Papías, entre el siglo I y entre el siglo II después de Cristo, hace mención de que Marcos había sido el secretario y el traductor del apóstol Pedro. Trabajaba de esa forma con Pedro y que escribió con precisión todo lo que Pedro recordaba. Eso dice uno de los primeros obispos y uno de los primeros pastores relacionados con los apóstoles. De manera que el Evangelio de Marcos no es otra cosa que las memorias del apóstol Pedro escritas por su hijo en la fe. Fíjense ustedes, ¿sabían eso? Que Pedro le dictó, o que Pedro hizo recuerdo de todas las vivencias con el Señor Jesucristo, y Juan Marcos escribió. Mis amados hermanos, este joven es un claro ejemplo, es un claro reflejo de que la gracia de Dios puede llegar a hacer cosas preciosas en la vida de cada uno de nosotros. Que la gracia del Señor pueda hacer algo precioso en la vida de una persona temerosa y de carácter débil. En la vida de una persona que es insegura, que tiene miedos en su corazón. Es una clara muestra de lo que Dios ha hecho y puede seguir haciendo aún en la vida de muchos para ser útiles en su reino. ¿Cuántos de nosotros en algún momento hemos pensado que estamos más cómodos en nuestras sillas, estamos más cómodos desde el otro lado, pero todavía no queremos embarcarnos en la obra del Señor para meter mano y ser de bendición y traer fruto, y como dice el Señor Jesucristo, mucho fruto en las cosas del Señor? Dice el pastor Sugel Michelén con respecto a esto: no dejes que el diablo te convenza de que no hay remedio para ti. No lo permitas. El Señor nos dejó el Evangelio de Juan Marcos en el Nuevo Testamento para que nos sirva de estímulo para ti y para mí. Así que con esta introducción, queridos hermanos, les invito a que nos sumerjamos en este precioso Evangelio. La semana pasada estuvimos predicando por el Día de las Madres parte de este capítulo 1, pero ahora vamos a comenzar desde los primeros versos. Así que lo primero que vamos a hacer es leer los versos del 1 al 3. Abramos nuestras Biblias, Marcos capítulo 1, versículo del 1 al 3, que dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto,
preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. La primera cosa, mis amados hermanos, que encontramos en este pasaje es que el Señor Jesucristo es Señor y el Señor Jesucristo es Dios. Que Jesucristo es Señor y Jesucristo es Dios. Eso es lo que nos dicen estos primeros versículos. La base central, hermanos, de recibir el Evangelio, de aceptar el Evangelio, es también aceptar que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Y cuando los autores en el Nuevo Testamento dicen que Jesucristo es el Hijo de Dios, no están diciendo que es un ángel. No está diciendo que es un arcángel, ni tampoco están diciendo que es un gran profeta. Lo que están diciendo es que el Señor Jesucristo tiene la forma de Dios y tiene la misma esencia de Dios, tiene la misma composición de Dios. El apóstol Pablo utiliza una palabra en griego que es morfe. Y esta palabra lo que nos enseña es que el Señor Jesucristo tiene la morfe de Dios, la forma de Dios. Y morfe es que las características de una cosa que hacen que esa cosa sea exactamente esa misma cosa. Disculpen la redundancia. Y el Señor Jesucristo nos dice aquí el versículo 1 que este evangelio es de Jesucristo, Hijo de Dios. Lo primero que hace Marcos en este pasaje, mis amados hermanos, es predicar, es enseñar que Él es el Hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios porque Dios nos ha adoptado como sus hijos. Pero el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios porque tiene la misma forma de Dios y porque es en esencia Dios, verdaderamente divino y verdaderamente humano. No debemos olvidarnos de esto. La base central para creer el Evangelio es aceptar que Jesucristo es Dios. Muchos no lo aceptan, aunque parezca algo fácil. Dicen, bueno, pero no tengo problema en aceptar que Cristo es Dios. Aunque usted no lo crea, hay mucha gente que lucha con esta idea, que sufre esta idea, que no acepta esta idea. Ni aceptan que Jesucristo es el Mesías, ni tampoco aceptan que Jesucristo es Dios. Por lo tanto, si nosotros no aceptamos que Jesucristo es Dios, tampoco vamos a aceptar que Él es Señor, porque ¿a quién le vamos a adorar si no es a Dios? ¿A quién nos vamos a sujetar y a quién nos vamos a rendir si Él no es Dios? Si Él no es Dios, no merece nuestra adoración, no merece nuestra sujeción. Pero lo primero que estamos viendo aquí en la palabra de Dios es que el Evangelio de Jesucristo, quien es el Hijo de Dios. ¿Y qué significa esta palabra evangelio? Muchas veces la hemos escuchado. Muchas veces escuchamos en nuestras iglesias lo que dice la palabra de Dios y mencionamos esta palabra como que fuera algo muy conocido. La palabra evangelio era un término pero muy conocido en la época del Imperio Romano. Era un término con el cual los ciudadanos del Imperio Romano estaban muy familiarizados, porque se lo utilizaba en distintos contextos, específicamente en el contexto político y en el contexto militar. Habían otros contextos también, como el contexto militar, el contexto comercial. Pero en el contexto político y en el contexto militar era muy utilizado, era muy conocido. La gente frecuentemente esperaba buenas noticias de parte del imperio. Si había un emperador que no era tan bueno y que era un poco hostil o era muy hostil, los ciudadanos estaban ansiosos de esperar la buena nueva de que ese emperador muera y venga otro mejor gobernante, uno que traiga paz. En el contexto del Imperio Romano, ellos tuvieron una época de bastante
tranquilidad, a lo cual le llamaron la Pax Romana. Pero también dentro del contexto militar, esperaban buenas noticias cuando los romanos iban a la guerra, iban a conquistar nuevos territorios. Todo el mundo estaba esperando que Roma gane la guerra. Y las buenas noticias serían: hemos ganado la guerra, hemos extendido nuestros territorios, nos hemos fortalecido. Lo interesante es que esta noticia o esta buena noticia tenía que afectar significativamente las vidas de las personas que la escucharan, sea en lo militar o sea en lo político. De la misma forma, mis amados hermanos, como esto afectaba en la vida secular, también el Evangelio debe afectar nuestras vidas significativamente. La predicación del Evangelio debe afectar nuestras vidas significativamente. Debe haber una transformación en nuestra manera de ser. Si nosotros decimos que somos evangélicos, debe haber transformación en nuestro carácter. Si por mucho tiempo he vivido en inmoralidad, la predicación del Evangelio me llama a una vida transformada, a una vida que se aleje de toda inmoralidad. Si por mucho tiempo he vivido con un carácter que fácilmente hace daño a las personas, que fácilmente lastima a otros, que fácilmente humilla, denigra a otros, la predicación del Evangelio nos debe llamar a abrazar el carácter de Cristo Jesús, el carácter amoroso, el carácter humilde de nuestro Señor Jesucristo. Hay mucha gente, mis amados hermanos, que no entiende el Evangelio, y gracias a que muchos que se paran en las iglesias y que se paran en los púlpitos no predican fielmente lo que dice el Evangelio del Señor. Mucha gente piensa que esto simplemente es de guardar un listado de mandamientos o un listado de cosas que debo cumplir para ser parte de esa iglesia o para ser parte de esa comunidad. Otros piensan que el Evangelio es vivir simplemente haciendo buenas cosas, buenas obras. Entonces la gente lo que dice es: bueno, yo voy a empezar a vivir haciendo cosas buenas y yo sé que Dios se va a acordar de mí en los últimos días. Hay mucha gente que tiene mucho dinero y que piensa que por todas las obras de caridad que ha hecho a lo largo de su vida tienen salvación. Pero no es así. El Evangelio parte de aceptar que Jesús es el Hijo de Dios, como hemos dicho, pero también de vivir conforme a esa verdad. Si yo reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él es Dios y que Él es el Señor, eso debe afectar mi vida, mis amados hermanos, para que haya un cambio desde lo más profundo de nuestro ser. Para que haya un cambio de caminar. El tema de este mensaje es: preparad o preparemos el camino del Señor. La predicación del Evangelio nos hace a todos nosotros ese llamado: preparemos el camino del Señor. Los creyentes debemos preparar el camino del Señor. En aquellos tiempos el Señor estaba viniendo. El Señor se había encarnado, Dios mismo se hizo carne. Pero ahora nosotros como creyentes tenemos la promesa de recibir a nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Y muchas veces, hermanos, no estamos preparando el regreso de nuestro Señor Jesucristo, porque no estamos predicando su palabra,
porque no estamos viviendo sinceramente, porque no estamos esforzándonos en la vida cristiana, porque no estamos viviendo en santidad. La predicación del Evangelio está centrada en Cristo Jesús y en el arrepentimiento. Mire lo que dicen los versos 4 al 5. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Mis amados hermanos, la predicación del Evangelio debe estar centrada en Cristo Jesús y en el arrepentimiento que Él nos llama a tener en nuestras vidas. Algo interesante que Juan hace en este pasaje es que no se está predicando a Él mismo. Juan no está tratando de que la gente lo conozca un poco más. Juan no está tratando de que la gente ponga su mirada en Él. Les está diciendo: arrepiéntanse porque Cristo Jesús ha llegado. El Mesías está aquí. Busquen al Señor porque ahora es tiempo de buscar al Señor. Dejen sus pecados, ríndanse a la autoridad del Señor Jesucristo. La gente se bautizaba, mis amados hermanos, creyendo en Cristo para seguir a Cristo. ¿Quién predicaba de Cristo? Juan el Bautista. No conocían al Señor hasta que un día lo conocieron y Juan les dice: he aquí, aquí está el Cordero de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan capítulo 1, versículos 35 al 37. Juan capítulo 1, versos del 35 al 37. Dice lo siguiente: el siguiente día otra vez estaba ¿quién? Juan y dos de sus discípulos. Miren, Juan tenía dos discípulos. Y mirando a Jesús, Juan mira a Jesús, que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos. ¿Y qué hicieron los discípulos? Y siguieron a Jesús. Juan no les dijo: oye, ¿qué pasó? ¿Por qué mis discípulos me están dejando? ¿No? El motivo de la predicación, hermanos, la razón principal de nuestra predicación debe ser que nuestra audiencia conozca más a Cristo. ¿Quién es Cristo Jesús en nuestras vidas? ¿Quién es Cristo Jesús en nuestras vidas? Mire lo que dice Hechos capítulo 19, versos del 3 al 4. Hechos capítulo 19, versos del 3 al 4. Dice así: entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de ¿quién? En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen ¿en quién? En aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Miren ustedes, Juan estaba predicando un bautismo para arrepentimiento y para perdón de pecados, pero mientras predicaba este bautismo, hablaba de Cristo Jesús.
para que todos creyesen en Él. Juan no estaba buscando adeptos. Juan no estaba queriendo armar una nueva iglesia. Tampoco Juan se estaba predicando a sí mismo. Juan no estaba hablando que Él era el cumplimiento de lo que decía Isaías, que Él era el profeta. Así que mírenme a mí que soy el profeta del Señor, que está preparando el camino del Señor. No, nosotros no vemos eso que hace Juan. Aunque parezca mentira, mis amados hermanos, el día de hoy hay mucha gente que predica sobre sí misma. Hay mucha gente que se predica para hablar de sí mismos. Y empiezan adelante, al frente, a hablar un poquito de lo que han logrado en la vida. Cuántas cosas Dios les ha dado, cuántas cosas han estudiado, cuántas cosas han conseguido. No solamente muestran sus propios logros, también están hablando y se están jactando de su tremenda vida de oración que tienen. Se están jactando y están hablando de cuántos días a la semana tienen ayunos. Se están jactando y están hablando acerca de la tremenda fe que tienen, que mueve montañas y que gracias a esa fe consiguen cosas extraordinarias. Se jactan de la gran sabiduría que Dios les ha dado y se jactan de una unción especial que han recibido de parte de Dios. Claro, mencionan a Dios, pero se siguen exaltando a ellos mismos. Y lo más triste que vemos aquí, hermanos, es que no se centran en predicar a Cristo ni del arrepentimiento que Él le manda a todo pecador que muestre en su vida. La predicación, mis amados hermanos, del Evangelio nos exige, nos obliga a todos los predicadores decir que es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Todos aquellos que hemos recibido algún tipo de ministerio público, como quizás los pastores o los maestros, debemos pensar de esta manera. Es necesario que la gente cada vez me mire menos a mí para que el Señor Jesucristo crezca en sus vidas. Porque es muy fácil ver que las congregaciones empiezan a tener cierta admiración por sus pastores. Yo he visto mucho esto y a veces me quedo sorprendido. Y creo que es responsabilidad de los pastores hacer que las ovejas sigan y miren a Cristo, amen a Cristo, admiren a Cristo. Y cada vez, hermanos, nosotros vayamos menguando, como dice Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Pero eso no vemos en el día de hoy. La primera enseñanza, la primera cosa que hemos mencionado es que Jesucristo es Señor y es Dios. Él debe ser el centro de nuestra predicación. Si la gente no cree en el Señor Jesucristo, mis amados hermanos, no se van a salvar. No se van a salvar. La segunda cosa importante que también vemos en este pasaje es la humildad o la humillación del hombre y la exaltación del Señor Jesucristo. La humillación del hombre y la exaltación de Cristo Jesús. Mire lo que dicen los versos del 6 al 7. Versos del 6 al 7 de Marcos capítulo 1. Dice así: y Juan estaba vestido ¿de qué? De pelo de camello. Aquí no dice que Juan estaba vestido con ropas reales. De pelo de camello, y tenía un cinto de cuero
alrededor de sus lomos, alrededor de su cintura. ¿Y qué comía? Langostas y miel silvestre, dice aquí. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Miren ustedes. Y es interesante que Juan el Bautista reconoce que en él hay poder. Dice: viene tras mí alguien que es más poderoso que yo. Eso nosotros podemos asumir que él tiene cierto poder. Pero algo interesante es que el poder de Juan aquí no se está proyectando en señales o en milagros o en grandes atuendos, en ropas lujosas o en ropas llamativas, todo lo contrario, sino en su humillación a causa del rey que ha llegado y su humillación a ese mismo rey. La imagen que proyecta Juan el Bautista no es de Señor. La imagen que proyecta Juan es la de un siervo. El vestido que nosotros miramos aquí, que se detalla aquí, no era el vestido de un rey. La comida que comía no era la comida de un rey. Era de un campesino, era de un hombre sencillo, probablemente de un hombre pobre. Tampoco se está diciendo que él empieza y viene con milagros o señales, o está expulsando demonios, o está llamando la atención alrededor del pueblo, o que andaba hablando en múltiples lenguas. No vemos estas cosas. No se está jactando de grandes visiones recibidas del Señor, ni sueños que Dios le revela. No vemos esas cosas en Juan. Mire cómo él viene. Todo lo contrario, su poder venía de ser fiel al Señor y a su palabra. Él prefiere ser fiel al Señor y predicar lo que Dios le había mandado a que él predique. De hablar el testimonio de aquel Rey, Cristo Jesús, que ha venido y que su reino se ha acercado a la vida de mucha gente. Por una razón especial, mis amados hermanos, nosotros encontramos aquí el detalle del vestido de Juan y de la comida de Juan. No es coincidencia ni es un dato ocioso que está aquí en el texto bíblico. Porque nosotros podemos hacer contrastes acerca de la vida de Juan y acerca de muchos apóstoles y profetas del día de hoy, que ustedes probablemente los han visto. Mientras Juan se vestía con ropas de profeta del Antiguo Testamento, quizá un poco olorosas o quizá no tan limpias. En ese tiempo pues no habían lavadoras como el día de hoy. Tenemos tantos lugares donde lavar la ropa. Mientras Juan se vestía con ropas de profeta, con ropas humildes, hoy en día los apóstoles y profetas que son supuestamente del Señor andan en carros de lujo, vistiendo ropa de lujo, viviendo en casas de lujo y comiendo en hoteles de lujo. Hasta le dicen a los que los invitan el tipo de comida, el tipo de fruta, la marca del agua, y si no es esa marca del agua, parecen ya Shakira.
son peores que Bad Bunny. Exigen hasta las marcas de cosas que quieren tener en sus habitaciones. Son insoportables, hermanos. Decía una vez, en algún momento, estuve cerca de alguien que tenía aires de apóstol. Gracias a Dios no se llamaba apóstol, porque si no yo no iba a estar con él. Pero trabajé con él un tiempo, un cantante cristiano. Como ustedes saben, pues el Señor me ha permitido tocar el piano, entonces. Y el testimonio que escuché de él fue terrible. Porque con nosotros, los músicos, él era, digamos, un poco más sencillo, ¿no? No tanto, pero un poco más. Pero cuando fuimos a tocar a un lugar específico, que pues necesitaba logística y gente, que control y cosas así, el testimonio de esta persona por parte de los organizadores de este evento que se había realizado en un teatro, decían, este hombre se cree más famoso que Luis Miguel. Fíjense ustedes, cómo ciertos hombres el día de hoy que dicen servir al Señor, que dicen llevar el mensaje de Dios, que dicen ministrar las alabanzas del Señor, les hace falta humillación al rey. No saben todavía quién es el rey. Ellos quieren vivir como reyes. Y si nosotros vemos la vida de nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, siendo rey, no vino, ni vivió, ni comió como rey. ¿Qué más ejemplo tenemos del Señor Jesucristo? Hoy en día el éxito en el ministerio pastoral, y es triste lo que les voy a decir, pero hoy en día el éxito en el ministerio pastoral se mide por el nivel económico de los pastores. Entonces, si ese pastor tiene buen billete, significa que ese pastor está siendo exitoso en el ministerio pastoral. Si ese pastor se estaciona ahí con un carro de lujo, es porque ese pastor ha sido bendecido por Dios y tiene éxito en el ministerio pastoral. Si ese pastor tiene una casa en una urbanización y tiene una casa de lujo, es porque ese pastor tiene éxito y le va muy bien en su iglesia. Hoy en día el éxito en el ministerio pastoral se mide por el nivel económico de los pastores. Y yo no me opongo, hermanos, a que un pastor pueda tener un buen sueldo o un pastor pueda tener algún trabajo externo que le permita tener un estilo de vida mejor de lo que él estaba anteriormente. Pero por eso no podemos medir el nivel de éxito en el ministerio pastoral. Y es triste porque a veces estos pastores, como dice la palabra del Señor, caen en tentación y caen en lazo por el tema del dinero, por el tema de las riquezas. Algunos pastores ricos solo quieren tener amigos ricos. Y cuando ven pastores pobres o con quizá alguna ropa un poco más sencilla o una ropa un poco viejita, desgastada, no quieren juntarse con esos hombres. Nosotros podríamos esperar que estos pastores que tienen ciertos recursos económicos digan, bueno, Dios me ha bendecido, voy a ayudar a mi compañero, otro pastor, que está en una situación difícil. Pero no. Nosotros vemos que sus vidas cada vez van mejorando, que sus iglesias y sus infraestructuras van mejorando, pero la iglesia que está al lado, que es de uno de sus compañeros y consiervos, el techo se le está cayendo y ellos, como el sacerdote que vieron ahí, ese
a ese pobre hombre golpeado y pasan de largo. Eso no vemos en Juan el Bautista. Parece, mis amados hermanos, que nos estamos olvidando de la humillación que debemos mostrar ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos estamos olvidando de esto. Y finalmente, mire lo que dice el versículo 8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará ¿con qué? Con Espíritu Santo. Mis amados hermanos, la venida de Cristo Jesús, la influencia de Cristo Jesús en la vida de una persona que ha recibido con fe al Señor como su Salvador, como Dios, salva. Pero no solamente salva, también sana y restaura a quienes creen en Él. Muchos de nosotros hemos venido al Evangelio quizá con un corazón roto. Muchos de nosotros nos hemos acercado al Señor con heridas de nuestra vida pasada. Muchos de nosotros hemos venido delante del Señor arrepentidos de todas las cosas malas que un día hicimos en nuestra vida sin conocer al Señor. Pero el Señor Jesucristo, cuando alguien se acerca a Él con todo su corazón y cree en Él y se arrepiente de todos sus pecados, lo salva, lo sana y lo restaura. Aquí, en este pasaje, Juan el Bautista reconoce que su bautismo no tiene ninguna comparación con el bautismo del Señor Jesucristo. Dice, yo los bautizo a ustedes con agua simplemente. Es algo externo, es algo físico. Yo no puedo tocar sus corazones. Yo no puedo llegar a lo más profundo de sus pensamientos y sanar aquellas cosas que están dolidas o que están enfermas, pero el que viene tras mí, el Señor Jesucristo, les bautizará con el Espíritu Santo, les sumergirá en el Espíritu Santo. El bautismo de Juan era limitado, era externo, era simbólico. No tenía ningún tipo de transformación en la vida de los bautizados, era una referencia. Era una sombra de la obra sobrenatural de Cristo Jesús que haría por medio de su Espíritu Santo. Mis amados hermanos, mucha gente se puede bautizar el día de hoy. Mucha gente viene a las iglesias y quieren entusiasmarse y quieren meterse y quieren involucrarse y quieren servir y quieren hacer muchas cosas. ¿Cuál es el requisito? Quieren cenar. ¿Cuál es el requisito? Tiene que ser bautizado. Ya, entonces bauticémoslo. Le damos el curso de bautismo, dura 3 meses. Le tomamos el examen a ver si se sabe todas las preguntas del curso del bautismo y al agua lo bautizamos en una sola. Mucha gente, mis amados hermanos, se puede bautizar en el día de hoy, pero si no han experimentado primero el bautismo del Espíritu Santo, de nada les sirve. De nada les sirve. Si no vienen con fe al Señor, si no vienen arrepentidos de corazón, si no vienen sinceramente delante del Señor y experimentan un nuevo nacimiento en sus vidas, de nada les sirve estar bautizados, de nada les sirve ser miembros de una congregación, de nada les sirve ninguna cosa que hagan en la iglesia. Y recuerdo las palabras del Señor Jesucristo.
cuando le dice a Nicodemo, y le dice que ninguno que no naciere del agua y del Espíritu puede ver el reino de Dios. Mis amados hermanos, solamente el Señor Jesucristo puede hacer una obra transformadora y poderosa en las vidas de todos aquellos que creen en Él. Sinceramente, vienen con corazones arrepentidos, vienen dolidos por haber fallado al Señor, vienen dolidos por haberle dado la espalda al Señor. Como dice la palabra del Señor, que todo aquel que se acerca a Él con un espíritu contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Si el día de hoy tú quieres ser bautizado en el Espíritu Santo, ven a Él con un espíritu contrito y humillado, sincero. No hagas cosas por cumplir. Los rituales son simplemente una referencia. Son necesarios. El bautismo es algo que el Señor nos ha mandado. Pero el que no naciere del agua y del Espíritu no verá el reino de los cielos, el reino de Dios. Mucha gente viene sin demostración de una vida arrepentida, sin frutos espirituales, sin demostración de una vida comprometida al Señor, sin amor al Señor. Ni siquiera los hermanos tampoco quieren vivir en santidad, pero sí se quieren bautizar. A los pastores nos pueden engañar. Uno piensa que la persona está comprometida, uno piensa que esa persona es servicial, uno piensa que esa persona es un buen muchacho, pero a Dios no podemos engañar. Mis amados hermanos, hay mucha gente bautizada que ha salido de las iglesias. No debemos apurarnos en bautizar a la gente. Debemos tomarnos un poquito de tiempo para constatar sus vidas transformadas, sus vidas arrepentidas, su cambio de vida. No porque vienen a buscar algo en la iglesia. Hay mucha gente que se bautiza porque quiere buscar algo en la iglesia, o a veces quieren buscar a alguien en la iglesia. Pero no han nacido de nuevo. El bautismo que el Señor Jesucristo nos da trae transformación, trae sanidad, trae salvación. Trae un nuevo nacimiento. ¿Cuántos de nosotros, los que estamos aquí, hemos nacido de nuevo? Concluimos. Mis amados hermanos, vivamos preparando el camino del Señor. Vivamos preparando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos andando? ¿Seguimos en el pecado? ¿Seguimos repitiendo las mismas cosas? ¿O queremos agradar cada vez más al Señor? Ese es el deseo del creyente. Agradar cada vez más al Señor. Si mis ojos me son ocasión de caer, el Señor Jesucristo, ¿qué me dijo? Que me los saque, que me los quite. No vamos a hacer eso, pero sí debemos, hermanos, pedirle al Señor que cuide nuestros ojos si vemos que andan bailando mucho. Si nuestra mano nos es ocasión de caer, y el Señor Jesucristo dice, es radical. No dice, córtate una uña, no, córtatela. Porque preferible es que entres al reino de Dios manco a que con todo el cuerpo te vayas al infierno. El creyente cada vez más quiere agradar a su Señor. Evaluémonos. Si no has experimentado el bautismo del Espíritu Santo, acércate hoy con un corazón arrepentido y cree en Cristo Jesús como tu Señor, como aquel que tiene señorío sobre ti, como aquel a quien vas a respetar, como aquel a quien te vas a sujetar. Él importa, no nosotros. Es a Él a quien nos rendimos, es a Él a quien le damos cuenta. Mira a Cristo. Acércate a Él con un espíritu humillado y quebrantado.
y te va a recibir y te va a transformar. Creamos en Cristo Jesús, hermanos, con todo nuestro corazón, como el Señor y como nuestro Salvador. Vengamos a Él con un corazón contrito. Reconozcamos que todo lo que somos, todo lo que tenemos es de Él, es por Él y es para Él. Amén. Oremos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por este primer capítulo donde encontramos, Señor, la predicación de Juan el Bautista que nos dice: prepara el camino al Señor. La predicación de Isaías acerca de Juan el Bautista, pero también la predicación de Juan preparando el camino del Señor, haciendo su voluntad, sometiéndose a aquello que le había sido encomendado. Ayúdanos, oh Dios. Yo te ruego, Señor, que si en esta mañana hay alguna persona que todavía no te conoce, que no ha experimentado un nuevo nacimiento, que no ha experimentado el bautismo del Espíritu Santo en su vida para ser transformado, para vivir humillado delante del Señor, yo te ruego, Señor, que hagas una obra sobrenatural, Señor, en la vida de todo aquel que se quiere acercar a ti en esta mañana. Incluso, oh Dios, ayúdanos a nosotros que somos miembros de esta iglesia, que somos creyentes, que somos cristianos, a evaluar si estamos viviendo conforme a la humillación a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. El único que debe brillar, el único que es importante, el único que debe ser exaltado es Cristo Jesús. Ayúdanos, oh Dios, a rendirnos cada día más a Él. Te lo pedimos con todo nuestro corazón. Transfórmanos, perfecciónanos. Somos imperfectos, oh Dios, pero amamos la perfección. Somos pecadores, oh Dios, pero amamos la santidad. Somos débiles, oh Dios, pero amamos tener de tus fuerzas para seguir adelante y para ser, oh Dios, como dice tu palabra, un día perfeccionados hasta el día del Señor. Que nos permitas a los creyentes, oh Dios, en vivir preparando el regreso de nuestro Señor Jesucristo para que otros conozcan el Evangelio, para que otros vean un buen testimonio en nosotros y para que otros vean a Cristo actuar por medio de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén.